La educación. La educación en la cultura forma parte de la cultura como elemento de las intenciones del marketing internacional. La educación, ya sea formal o informal, desempeña un papel sumamente importante en la transmisión y participación cultural. Los niveles educativos de una cultura se pueden evaluar mediante los índices de alfabetización, la matriculación en educación en sus diferentes niveles, ya sean primarios y que básicos, superiores y posgrados, cuya información siempre la podemos encontrar en datos secundarios, ya sea abiertamente de una institución pública o en su defecto sean empresas que se dedican a la investigación de mercados y que se focalizan en este aspecto, o bueno, también puede ser una dependencia dedicada a la cuestión de educación. Las firmas internacionales también necesitan conocer los aspectos cualitativos de la educación. Por ejemplo, hemos escuchado que en países como China, Suecia, tienen estilos de educación muy diferentes a los que nosotros conocemos, en los que asistimos y aprendemos cosas básicas como español, matemáticas, geografía, ciencias naturales, historia. Y nos evalúan bajo conceptos del 1 al 10, y obviamente tenemos un 10 y significa que de alguna manera tenemos cuestiones, pues un buen promedio, ¿no? Sin embargo, en otros países se enfocan en énfasis de habilidades, por ejemplo, inteligencia emocional, filosofía, racionalidad, ética, valores, quehaceres del hogar, otro tipo de cuestiones y que llevan al individuo a otro punto. Entonces, bueno, ¿cuál es el énfasis de habilidades? Por ejemplo, en otros países dicen, bueno, hay personas que son muy habilidosas en cuestiones matemáticas, pero hay personas que no lo son. Sin embargo, son muy óptimas para cuestiones de arte, música, y bueno, no es que sean menos, sino que sencillamente lo inducen hacia donde tiene que ir. A unos los llevan a ser profesionistas y a otros los llevan a ser técnicos. Entonces se tiene que analizar ese tipo de cosas. Y el nivel general de educación que se proporciona. Por ejemplo, muchos dicen que, por ejemplo, Cuba tiene un nivel de educación superior, que en algún momento se han traído libros de ese país a manera de hacer un comparativo entre lo que nosotros vemos en niveles secundarios. Ellos lo están viendo desde niveles primarios, ¿no? Entonces hay que ver cómo está ese nivel de educación. Japón y la República de Corea, por ejemplo, dan mucha importancia a lo que son las ciencias y en especial a la ingeniería, a diferencia de países occidentales que estamos más como relacionados con cuestiones de ciencias administrativas o ciencias de la humanidad. Los niveles educativos tendrán un efecto diferente de acuerdo a esos elementos que en un momento habíamos dicho, de acuerdo a los niveles antecedentes que tengan las personas en cuanto a educación. De ahí que tengamos que observar cosas, por ejemplo, que si esto representa un analfabetismo, obviamente que las personas se van a aburrir o no van a lograr comprender la profundidad de realizarles y entregarles un manual impreso. Entonces, aquí vamos a hacer dinámicas de equipo visual atractivo, de tal manera que entiendan cuáles son los pasos a seguir. El reclutamiento en una situación que tuviéramos de analfabetismo, el personal para ventas se verá afectado por la falta de personal bien capacitado. Entonces, bueno, ¿qué hacen algunas empresas? Pues es trasladar al personal reclutado
a las oficinas centrales para que se les capacite, o en su defecto, mandar a personal de las oficinas centrales para que capaciten a estas personas. Como administradores, como auxiliares de la parte de comercio, la parte de marketing, se debe también estar preparado para enfrentar obstáculos en el reclutamiento de una fuerza de ventas adecuada. Se consideran miembros de la familia corporativa. Si una empresa extranjera decidiera abandonar, por ejemplo, Japón, podría significar para los empleados el obstaculizar su carrera profesional. Entonces hay que tener cuidado, puesto que también muchos universitarios no se rehúsan a trabajar con empresas extranjeras que sean de tamaño minúsculo. Buscan mucho lo que son empresas conocidas y de grandes dimensiones. Si la tecnología se comercializa, por ejemplo, entonces lo vemos desde dos puntos. Lo vemos desde cómo contratar al personal, pero también cómo vamos a comercializar. Por ejemplo, no podemos comercializar alta tecnología y muy sofisticada en un país donde no hay, por ejemplo, 5G, porque de hecho nada más tienen lo básico y a duras penas entra la señal. La adaptación se tiene que adaptar el producto para un uso apropiado. Por ejemplo, si vemos el celular 3220, me parece ser que era un Nokia, un tradicional, que era muy resistente, que aguantaba y muchas cosas que se decían. Ese celular sigue estando vigente, solamente que lo han adaptado a las nuevas épocas. En aquellos años era negro o azul, y hasta ahí quedaba el modelo de celular. Actualmente es un equipo en color blanco, y que sí lo hemos visto, porque todavía aquí lo hemos visto en México, pero en una cantidad muy minúscula. Bueno, pues en otros países está muy adaptado ese celular, le crearon un sistema operativo diferente a Android, pero básicamente tiene la misma dinámica, que es resistente, batería larga, y bueno, ya tiene un color diferente, ahora es blanco con naranja, se ve más atractivo, pero lo adaptaron, ¿no? Lo adaptaron a que las nuevas tendencias tenemos celulares de colores y muy bonitos. Sigue siendo el mismo tamaño, pero se adapta. ¿Por qué? Porque en esos países no tendría mucho sentido meter tecnología sofisticada, puesto que nada más nosotros que vivimos en México se supone que ya estamos en la 5G, y resulta que todavía andamos como por la 3 todavía, realmente no tenemos todavía la capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muy buenos celulares, pero pues no existe la señal de ese nivel, y bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Empieza a fallar todo. Entonces hay que analizar ese tipo de cuestiones. Si a lo mejor el producto que tenemos es demasiado sofisticado y hay que adaptarlo para que lo compren, para que sea accesible y para que sea funcional.